Esperanza. Él está casado con la señora María de los Ángeles. En familia tienen 2 hijos. En esta noche, él nos va a compartir este tema que es tan importante para nosotros, la historia de José. Cómo enfrentar los traumas del pasado. Entre algo de la experiencia, él es egresado de la maestría es psicólogo social, tiene una psicología clínica y de salud en la URP, el Perú. También es exdirector de la Escuela de Psicología de la Universidad o Seminario Evangélico de Lima, como conocemos. Es autor de obras muy interesantes que probablemente ya las has visto o quizás la conoces, como Entre 4 paredes, Violencia doméstica en hogares evangélicos, y el otro libro que dice Hablemos de sexualidad con los adolescentes. Hermanos, queremos ser bendecidos con este tema, queremos aprender. Licenciado Mauricio, este tiempo queremos con usted enriquecernos. La iglesia, los participantes saben que cuando ellos vean algo interesante, pueden anotar en el chat su pregunta y después de su conferencia estaremos con la oportunidad de poder responder a algunas preguntas. Vamos a ir tomando. Muchas gracias, hermanos. Licenciado Mauricio, por favor, tome este tiempo. Buenas noches. Muchas gracias a la invitación de Sociedad Bíblica, al pastor Rolando, que ha dirigido la oración y la presentación. Bueno, es un honor nuevamente compartir en Sociedad Bíblica, con quien ya hemos hecho diversas actividades. Mi nombre es Mauricio Calderón, psicólogo y psicoterapeuta, director del Centro Psicológico El Hogar del Alquimista. Yo quisiera, bueno, tengo solamente 45 minutos, entonces tengo que ser muy preciso, no voy a poder entrar en detalles. Vamos a hacer una lectura psicológica del relato de la historia de José, el hijo de Jacob. Entonces, yo no voy a, digamos, a deducir principios espirituales porque el relato no se cuenta así, no se cuenta como un relato para hacer principios. Es el relato de la sanidad de una víctima de violencia. La región andina es una región muy violenta, con niveles de violencia familiar muy altos. No solamente fuera de la iglesia, también dentro, ¿no? Paz y Esperanza desarrolló una investigación bastante concienzuda hace unos 6 años atrás, más o menos, sobre violencia en los hogares, que tuve el honor de dirigir, y ahí vimos cómo los niveles de violencia dentro de la iglesia eran muy similares a los niveles de violencia en la sociedad en general. Tenemos mucha violencia dentro de los hogares y también a las iglesias llegan muchas personas víctimas de violencia. Con mayor razón, la historia de José se hace un relato relevante para nuestros tiempos, para nuestra sociedad, ¿ya? Entonces vamos a leer la historia de José en esa clave y yo quiero compartir mi PowerPoint para que lo puedan ver. Lamentablemente no lo voy a poder dejar en el chat para que lo lleguen porque lo estoy trabajando, pero voy a dejarles mi referencia para que puedan encontrarme a través del chat. Muy bien, paso a compartir mi PowerPoint, cómo afrontar los traumas del pasado violento. Ahí está José. Hay muchas películas y dibujos animados sobre la historia de José, ¿no? La historia de José es un relato siempre muy interesante, muy gráfico para contarse a los niños, pero a la vez es un relato muy violento. La historia de José es un relato muy violento, ¿verdad? Entonces, cuando lo contamos para los niños, le hacemos varios recortes al texto bíblico, bueno, y a otros relatos, pero es un relato muy violento. ¿Qué es la violencia familiar? Ahí yo paso rapidito esta parte, porque tenemos tiempo muy contado, ¿no? La violencia familiar se entiende por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y reiteradas, así como la violencia sexual, que se producen entre cónyuge, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, descendientes.
¿ya? Esto es importante comentarlo porque muchas veces cuando hablamos de violencia las personas hacen sinónimos, violencia a violación o violencia a golpes. Y la violencia no solamente es física, ¿ya? Tenemos violencia emocional, que también llamamos psicológica, como ignorar, estar ausente, control. Justamente yo tengo pacientes, en este momento mujeres, que el esposo o marido les controla el celular, les controla las visitas a la familia, tienen que pedir permiso para visitar al papá, a la mamá, reciben insultos, chantaje, violencia física, pellizcar, jalones, pelo, cachetadas, violencia económica, la pareja no sabe cuánto gana la pareja, ¿no? Las consecuencias de la violencia las vamos a ir viendo en el relato, no voy a quedarme en ese aspecto de aquí. El personaje José. ¿Quién es José? La historia de José es el relato que une la llegada de Abraham a Canaán. El relato bíblico une dos etapas de la historia del pueblo judío, la llegada de Abraham a Canaán con la salida del pueblo de Egipto. ¿Ya? O sea, ahí, si no se ve el relato de José, habría un hueco. Y el relato de José llena cómo es que la familia que llega a Canaán luego sale como un pueblo grande de Egipto hacia Canaán para asentarse, ¿no? José es un semita vendido como esclavo que llegó a ser un alto funcionario aparentemente en la etapa de los faraones Ixos en Egipto, que ya no es la etapa de mayor esplendor egipcio, ¿no? Es una etapa posterior. José es víctima de violencia familiar y trata de personas. O sea, nosotros diríamos en términos actuales que José es víctima de violencia emocional, de violencia física y ahora lo que le llamamos trata de personas, que es una modalidad moderna de esclavitud, ¿no? Y José va a enfrentar las consecuencias de la violencia. Entonces, de José hemos hablado mucho. ¿Sí? Los niños que han pasado por la escuela dominical se saben la historia de José completa y se han visto varias películas, tanto así que cuando el maestro les pone nuevamente la película de José, dicen, esa película ya la vi, ¿no? Porque es una película es una historia que la contamos mucho, inclusive tiene novelas en televisión. ¿Ya? Yo voy entonces a mencionar tres cosas. ¿Qué hacen las personas con el dolor? ¿Cómo sanan las personas su dolor a través del relato de José? Y algunas otras recomendaciones para para buscar la sanidad. Tres cosas. ¿Cómo enfrentan habitualmente las personas el dolor, la violencia, las consecuencias de la violencia? Segundo, ¿qué dice el relato sobre la sanidad de José que nos podemos tomar para nosotros? Y tercero, ¿qué otras cosas quisiera aportar sobre la sanidad que no están en el relato, pero que me parece importante mencionarlas? Entonces, ¿qué hacen las personas con la violencia? ¿Qué hacen las personas con... ¿qué sucede con las personas que son víctimas de violencia? Por ejemplo, cuando yo era adolescente, yo iba a la iglesia y pues, yo soy creyente desde los 13 años, ahora tengo 49, y por ejemplo teníamos una hermana en la iglesia que ella su padre metía su cabeza en un balde. Ella tenía 15 años de tiempo y cuando el papá quería castigarla, metía su cabeza en un balde. Yo vengo, por ejemplo, de un hogar violento, sobre todo psicológicamente. Mi madre tenía muchas explosiones, un mal humor recurrente, y mi padre huía de ese mal humor. Y caímos en una situación de pobreza, en lo que en el Perú fue el primer gobierno de Alan García. Entonces vivíamos situación de pobreza, con violencia verbal, en un barrio pobre y peligroso, que a media cuadra de mi casa vendían droga. Entonces había violencia en la calle, violencia en el hogar. Y en la iglesia muchos venían de situaciones de violencia y de drogas.
Entonces, las personas afrontamos las consecuencias de la violencia de distintas maneras. Y tiene que ver mucho con la personalidad, tiene que ver mucho con el estilo de la familia. Las personas que viven en violencia o que hemos vivido en violencia, nos quedamos con ansiedad, nos quedamos con temor, nos quedamos con tristeza, nos quedamos con ira, con vergüenza. Entonces nos arreglamos para afrontar esas emociones, porque las emociones no desaparecen, ¿no? Sino que hacemos cosas para afrontar esas emociones. Y en el relato de José también se ve eso, ¿no? ¿Qué hacemos las personas para afrontar esas emociones? Ira, vergüenza, tristeza, ansiedad. Recurrimos a adicciones o compulsiones o hacemos trastornos de personalidad. Algunas personas se alcoholizan o se drogan para adormecer el dolor. Son adicciones desaprobadas socialmente. Otros no hacen adicciones a productos físicos, pero sí desarrollan conductas compulsivas. Las conductas compulsivas son conductas repetitivas que no de por medio no hay algo físico, algo químico, pero estas conductas se vuelven incontrolables. Por ejemplo, la adicción al trabajo, la adicción a la religión. Entonces, no son adictivas en el sentido del alcohol o las drogas, pero si una persona adicta al trabajo recibe un premio en su empresa, su cuadro está como trabajador del mes, o la persona le dice, el jefe le dice, tú eres el trabajador más comprometido. Y no es el trabajador más comprometido, en realidad es una persona adicta al trabajo. No es lo mismo ser comprometido que adicto al trabajo. Lo mismo sucede con la religión en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las personas que tienen una religión compulsiva son los que están en el templo de lunes a domingo. Martes, clases de verdades básicas, miércoles, culto de oración, jueves, otra clase discipulado, viernes, culto de damas, y si es varón, no va al culto de damas porque es hombre, pero si pudiera también se metería. Sábado, reunión de jóvenes, domingo culto en la mañana, tarde evangelización, domingo culto en la noche. Porque esta persona no está en casa nunca. ¿En qué se parece la adicción al trabajo a la adicción a la religión? Se parecen en que la persona evita estar a solas consigo mismo, porque si un día se acuesta temprano en su cama, afronta toda su angustia, toda su tristeza, toda su desesperación. Entonces las personas buscan estar ocupados trabajando, estar ocupados en la iglesia, estar ocupados con metas laborales o con estudiando, ¿no? Y entonces las personas hacen algo para no pensar y tratan de ocuparse en algo que les entretenga. Vamos a ver capítulo 41 de Génesis, el siglo 45, se los he puesto ahí para que lo puedan leer rápidamente. Dice, y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. José se casó bien, se casó políticamente bien, su matrimonio es una alianza política, ¿no? Es la típica alianza de ricos y famosos, pero también es una manera de José de asegurarse la continuidad de su poder, ¿no? José ahí no es nadie, ¿no es cierto? Él hizo una carrera política meteórica y así como llegó meteóricamente, también puede desaparecer meteóricamente. Pero un matrimonio con la hija de una persona poderosa le asegura mayor estabilidad a su poder. Bueno, usted dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Dios. Entonces, José afronta el dolor, claro, de la violencia, claro, el dolor de la esclavitud. No puedo ahorita afondar en eso porque no tenemos tiempo, pero José se entretiene en el hecho de que va logrando metas familiares, que va haciendo una carrera política administrativa meteórica. Y después vamos a ver por qué digo que se entretiene, que es
que se distrae, o sea, no afronta el dolor porque se distrae en cosas que lo hacen sentir bien. Su carrera como funcionario y tener una familia. Segundo, ¿qué hacen las personas con su dolor? Aprenden a esconderlo. Esconden su dolor inclusive para sí mismos, pero sobre todo para los demás, y arman planes irreales para sentirse mejor aún a costa del dolor ajeno. ¿Ya? Las personas que sufren violencia tienden a fantasear y a vivir en su mundo de fantasía. No significa de que ven personas o que oyen voces, sino que la forma en que tratan la vida tiende a fantasear. Entonces, y a esconder el dolor. Capítulo 41, versículo 45, ¿no? Ya hemos leído hasta el 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y encima a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Acá el énfasis está en los nombres de los hijos. Y 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, José, ¿qué está diciendo los nombres de los hijos? Los nombres que le ponen los hijos son súper interesantes porque reflejan qué tiene José en mente. ¿Qué tiene José en mente? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, otra vez me dicen todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. José está diciendo de que él ya se olvidó de su familia de origen. O sea, José está diciendo, mi dolor ya pasó, mi sufrimiento ya pasó, ahora soy un hombre nuevo, soy una nueva criatura en Cristo. Algo así en esa versión, para ponerlo en lenguaje contemporáneo que todos podamos entender. Ahora soy una nueva criatura, ya no siento dolor, todo es felicidad porque ahora estoy con Cristo. Eso está diciendo José en los nombres de sus hijos. Eso quiere creer José, que ya no siente dolor, que ya no tiene resentimiento, que ya no sufre. Capítulo 42. Pero ellos no sabían que les entendía porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y se escondía para los hermanos, y tomó de entre ellos a Simeón y los aprisionó a vista de ellos. José llora delante de sus hermanos. José llora porque ve a sus hermanos sufriendo, porque ve a sus hermanos asustados, porque él los ha amenazado de muerte, pero José no retrocede. José no retrocede en su agresión. José esconde su llanto y regresa a ellos. La persona víctima de violencia aprende a esconder su dolor de las personas. Y es lo que hace José. Tercero, las personas víctimas de violencia desarrollan violencia y la justifican. Es decir, reproducen el patrón de violencia y justifican su violencia. Dicen, sí, mis padres me agarraban a correazos, o me humillaban, o me metían en la casa en el agua, pero me hicieron un profesional. Lo hicieron un profesional, pero está al borde del divorcio, es una persona violenta, sus hijos no confían en él o en ella. Entonces, también dice, yo tengo carácter fuerte para justificar que son personas violentas, dicen, yo tengo carácter fuerte. También dice, si ustedes se portaran bien, yo no me enfadaría, ¿no? Porque ser responsables a otros. Entonces, las personas víctimas de violencia desarrollan violencia y lo justifican, esconden el dolor y se entretienen cosas, ¿no? En esto salí probado, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Ya, ese es cuando José ya los encontró, ¿no? Cuando ellos han regresado de Canaán a Egipto, José los reconoce, ellos no reconocen a José, José está maquillado, los hermanos piensan que José ya falleció, entonces no esperaban verlo en Egipto como funcionario. Entonces, y José los amenaza de muerte, ¿no? Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, pide Faraón que sois espías. Cuando José le dice, ustedes son espías, los está amenazando de muerte, porque en ese tiempo los espías eran asesinados, ¿no es cierto? Ahí no había derechos humanos, consulado, embajada que los defienda, consulado de Canaán en Egipto para que los defiendan, no existía. Cuando José los acusa de espías, les está diciendo que los va a matar. La persona víctima de violencia ama y odia, acerca y aleja, ¿no?
la persona víctima de violencia no puede amar con fluidez. Capítulo 42. Dice, cuando José ya estaba con los hermanos, dice, se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo presionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. José mete preso a uno, amenaza que los va a matar, amenaza que tienen que traer a uno de sus hermanos para que ellos puedan regresar y darle alimentos. Es decir, si ustedes no traen a su hermano, en el segundo viaje, ustedes se mueren de hambre. Y con ustedes, su papá. Entonces, José está muy violento. Pero nada lo detiene, tiene poder. Pero cuando los manda de regreso, les devuelve el dinero y les da comida. Porque la persona víctima de violencia cuida y agrede, cuida y agrede. No puede vivir de otra manera, no puede amar de manera fluida. ¿Qué dice el relato José sobre cómo sana José? ¿No? ¿Qué dice el relato sobre cómo sana José que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas ahora? No se olviden que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat para que el pastor Rolando pueda seleccionar las preguntas que se van a responder, ¿no? Yo no puedo detenerme en los detalles en este momento porque tenemos poquito tiempo. ¿Qué dice el relato sobre la sanidad de José? ¿Cómo José alcanza sanidad? La afirmación número 5 en esa noche. Hay que ser honesto con uno mismo. La persona que sana es una persona que puede ser honesta consigo mismo. Eso es clave. ¿Ya? Me preguntan, hermano, ¿en qué momento José perdona a sus hermanos? ¿Ya? Vamos a ver que el perdón es un proceso. En el relato, el perdón es un proceso, no es un acto único. ¿Ya? Y vamos a llegar a eso. No se olviden sus preguntas para que el pastor Orlando vaya seleccionando. Afirmación número 5, hay que ser honesto con uno mismo. Hay que sacarse la máscara. ¿Ya? José es el prototipo de hombre exitoso, de máscara de hombre exitoso que dentro de su corazón sufre. El prototipo de una persona exitosa por fuera y sufriente por dentro. Entonces, justamente nos están diciendo, Roxana, ¿no? Cuando una persona te hiere es doloroso, cuanto más si esa zona es de tu familia. Exactamente. Y el dolor de José es intenso y es antiguo. Pero José es el visir, es el segundo después de Faraón. Tiene familia, se ha casado bien políticamente, tiene 2 hijos. Él lo que dice es, a mí ahora me va todo bien, todo chévere, pero es solo una máscara. Y personas víctimas de violencia desarrollamos máscaras que hay que aprender a identificarla para quitársela. Entonces, ¿en qué momento José comienza a perdonar? Cuando él se quita la máscara. ¿Cuándo comienza eso? Vamos a ver. ¿Cuándo puede él ser honesto? Vamos a ver ahorita. Número 6, hay que compartir el dolor. No hay que esconderlo, no hay que negarlo, no hay que guardarlo. En algunas familias está prohibida sentir dolor, tristeza, fragilidad, porque se castiga al niño que llora, al niño que tiene dudas, al niño que se siente frágil. Dice, no, tú no tienes que sentirse frágil porque si no los demás se van a aprovechar de ti. Ese niño, esa niña sufre porque aprende que debe confiar de todo el mundo, ¿no? También hay iglesias que prohíben sentir o mostrar dolor o temor. Hay iglesias donde el saludo está estandarizado y se debe saludar con bendecido, prosperado y en victoria. Ahí no hay espacio para el dolor, para la duda, para la frustración, para la tristeza.
Si en una de estas iglesias tú llegas y dices, hermano, ahora no estoy ni bendecido, ni prosperado, ni victoria, entonces por lo menos te van a mirar mal. Por lo menos. O sea, pero hermano, usted le falta fe, pero hermano, usted no habrá. Entonces, en la iglesia nadie quiere que le digan eso. Entonces, las personas aprenden a usar máscara. Y este saludo es una máscara. No digo que a la iglesia hay que ir todos derrotados, pero sí es importante que el que se sienta derrotado, que pueda ser honesto, porque en esa honestidad la persona puede ser sanada. Si no hay honestidad, la persona no puede ser sanada. Milagro nos dice, ¿y qué pasa si se apropia de la máscara y no se la seriedad? Es que todos nos apropiamos de la máscara y no diferenciamos entre mi máscara y mi ser. Todos suponemos que la máscara es mi ser. Y lo que hay que hacer es reconocer que de repente no es mi ser, de repente es la máscara. Como en la película de La Máscara. ¿Se acuerdan de la película La Máscara? Que la han pasado en televisión 10.000 veces. La máscara justamente para el personaje de la película es el sueño, la fantasía de toda persona triste de poder transformar su presente de una manera milagrosa y dejar de ser sí mismo. ¿Ya? Es una película interesante. Y me pregunté, ¿cómo diferencio mi ser real de la máscara que cree? Vamos a ir viendo, vamos a ir respondiendo a eso. Will me pregunta, ¿todos desarrollamos una máscara? Es probable que la gran mayoría sí, porque la gran mayoría venimos de hogares violentos en la región andina. Número 7. Ahorita vamos a leer el texto bíblico. El texto que voy a leer encarna varios de los puntos que estoy viendo aquí, por eso no les he puesto un texto acá. Número 7. Iniciar el proceso de perdón. Perdonar a los agresores y a los que no te defendieron. Perdonar no es sinónimo de catarsis. Yo sé que en la iglesia, cuando hacemos retiros, cuando hacemos encuentros con Dios, yo tengo, ¿cuánto? 35 años de creyente. La mitad lo pasé en una iglesia con la Alianza Cristiana Misionera, la otra tengo una iglesia carismática. Entonces, en mi segunda iglesia había ahí estos encuentros. Ahora, sobre todo en el sector pentecostal, ¿no es cierto? Y habitualmente como evangélicos asociamos el perdón con llorar, abrazar, ¿ya? Pero eso es solamente la primera etapa del perdón, una parte del perdón. El perdón es mucho más que la catarsis. ¿Ya? El perdón es mucho más que la catarsis. El perdón tiene un componente emotivo, catártico, lloro, abrazo, o por lo menos imagino. También tiene uno cognitivo, es decir, el perdón también implica cambiar mis creencias acerca de la vida, acerca de la familia, acerca del pasado. Por ejemplo, una paciente que me decía, una paciente que había sido víctima de violencia, una madre muy chantajeadora, que controlaba a los hijos hasta el punto, si querían tener pareja tienen que pedir permiso. Se casó el hijo decidió casarse y la madre lo castigó, ¿no? Por casarse, porque el hijo pertenecía a la mamá. Estamos hablando de familias de creyentes, ¿no? Entonces, mi paciente decía, pero mi mamá ya cambió. Mi mamá ya cambió, pero cuando veíamos la realidad, no había cambiado la mamá, la paciente había escapado de la casa, porque ya era una joven que trabajaba, entonces se escapó de casa y se fue a vivir sola. Entonces la paciente estaba mejor ahora, pero no porque la mamá había cambiado, sino porque ella se había escapado de casa. Entonces el perdón implica cambiar a la que es cerca de mí. Por ejemplo, yo tengo el derecho a ser autónoma o a ser autónomo. Tengo 43 años, tengo 40 años, tengo derecho a ser autónomo. Miran, pero eso es obvio, sí, pero es que hay personas que no suponen eso, hay personas que piensan que le deben todo a sus padres y por lo tanto, por ejemplo, no deben casarse. Eso existe. Y también el perdón implica un cambio conductual, es un cambio en la forma en cómo uno se relaciona con los demás. Es decir, el perdón debería producir una reducción del mal humor, una reducción de la ira. El perdón no produce automáticamente cambio de creencias y cambio de relaciones. Es algo que hay que construir, es algo que hay que provocar, es algo que hay que entrenar.
¿ya? El perdón no es la catarsis. ¿Ya? Yo sé que en la iglesia se dice así, pero no es exactamente así, ¿no? Marisa nos pregunta, ¿cómo sabemos que hemos perdonado sinceramente? ¿Ya? Cuando se puede llevar una mejor relación, tanto con los agresores como con los que no defendieron. Una mejor relación no siempre es la mejor relación, ya no siempre es que se van a pasar Navidad juntos, se van a ir de vacaciones juntos, no siempre se puede porque a veces el agresor o agresora no lo permite, o el agresor o agresora es una persona con mucha indiferencia o sigue siendo una persona violenta. Entonces, en esos casos el perdón se hace de manera imaginaria o sí se puede hacer de manera presencial. El perdón no es uno solo, ¿ya? En la iglesia podemos dar la impresión como que el perdón es uno solo, que hay un formato de perdón, pero eso es falso, ¿ya? El perdón va a ser la forma de perdonar, el tiempo de perdonar, la metodología va a ser distinta de persona a persona, de agresor a agresor, de circunstancia a circunstancia. No hay forma de hacer un molde para todos, ¿ya? A veces hay padres con los que se puede hablar y perdonarlos y hablarles de cómo yo me sentí en mi infancia. Hay padres con los que no. Hay padres que siguen siendo agresores después de 50 años. Hay padres que ya no son agresores físicamente, pero no aceptan una conversación sobre el tema del pasado, ¿no? Porque lo toman como una agresión, ¿ya? O porque dicen no, y ahí se recurre a la fe o a la religión en el buen sentido, a la religión para escudarse, ¿no? Hay padres que dicen, eso yo ya lo arreglé con Dios, así que ya no hay necesidad de hablar nada de eso. El Señor ya perdonó todos mis pecados, yo sé que cometí errores, pero ya no hay que hablar de eso porque el Señor ya me perdonó, el Señor ya lo olvidó. Ya, es una manera de poner un escudo para no hablar. Entonces, hay oportunidades en que el perdón tiene que ser de lejos porque el agresor no lo permite, o el que fue el agresor no lo permite. Y hay que reconocer que es así, ¿ya? Entonces, el perdón va a tener diversas formas y la señal de perdón va a ser una capacidad, uno, de relacionarse mejor con el agresor, aunque no sea perfecta. Segundo, va a significar que mis otras relaciones se sanan. Es decir, cuando yo sano las relaciones con mis padres, por ejemplo, la relación con mi pareja y con mis hijos debe mejorar. La relación con los vecinos, con los hermanos de iglesia debe mejorar. Pero si yo perdono a los padres, pero sigo siendo igual de indiferente, malhumorado, agresivo, desconfiado con los demás, entonces aún falta implementar buena parte del perdón. Vamos a leer capítulo 45, versículo 1. Y aquí este texto es central. No podía, acá estamos hablando ya del segundo viaje de José a Canaán. De la familia de José a Canaán han traído a Benjamín, el hermano menor, y lo traen con mucho riesgo porque saben que José puede quedarse con Benjamín. José es el hombre todopoderoso en Egipto y puede quedarse con quien quiera, y puede esclavizar a quien quiera, y puede matar a quien quiera. Y ya lo demostró porque en el primer viaje los amenazó de muerte y los metió presos. Entonces, ellos regresan con Benjamín. José los recibe muy bien, los manda a su casa, les sirve una cena. José le manda, hace pollo de brasa para todos, pero a Benjamín no le manda un cuarto, a Benjamín le manda un pollo entero para él, con todo lleno de salsas. Entonces, Benjamín le pone un montón de mayonesa, ají y ketchup, especial para Benjamín. Entonces, pero después José se queda con Benjamín, ¿no? José amenaza con quedarse con Benjamín, manda a todos de regreso y dice, yo me quedo con él se queda conmigo. Los demás no pueden hacer nada, pero Judá reclama y se enfrenta a José, con respeto, pero se enfrenta a José y le dice, no te lo podemos dejar, me quedo yo. José dice, me quedo yo, en reemplazo de Benjamín. Y Judá da un discurso 100% emotivo. Y dice, si usted se queda con Benjamín,
mi padre se va a morir de tristeza, porque ella perdió un hijo, que es José, y ahora va a perder otro, y él va a morir de tristeza. En ese momento, es el momento más tenso de la novela. Esta es una telenovela más intensa, más dramática que novela mexicana, que novela turca, ¿ya? Entonces, en el momento más tenso, viene esto. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a José y a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Entonces aquí vemos varias cosas, ¿no? O sea, José llora intensamente, o sea, bota a todos sus empleados, los bota de la casa. José tendría pues una casa muy grande, de funcionario de ese rango, ¿no? Bota a todos y llora a gritos. Es decir, José se saca la máscara de hombre exitoso, que tiene todo bajo control, y muestra lo que tiene dentro de verdad. Lo que tiene dentro de verdad es un hombre que sufre, y que sufre intensamente, que es contrario a lo que está en el capítulo 40, lo que vimos cuando José dice, pone nombre a sus hermanos, a sus hijos, y dice: «Dios me ha hecho olvidar el sufrimiento, Dios me ha hecho olvidar mi trabajo», claro, trabajo forzado, «Dios ha hecho olvidar a la casa de mi padre». ¿No? O sea, José en el capítulo 41 dice: «Yo tengo una nueva vida, ya no sufro nada». Y en el capítulo 45, versículo 2, se echa a llorar a gritos. ¿Por qué? Porque era falso, era una fantasía que él quería creer. Las personas víctimas de violencia construimos fantasías en las que ya no sufrimos. Pero nuestra forma de relacionarnos muestra el conflicto, muestra el dolor, muestra la desconfianza, la separación, el drama, la ansiedad, ¿no? Entonces, la persona dice: «Bueno, pues yo soy así». No, no es así, o sea, que está sufriendo, ¿ya? José se quita la máscara, y hay la clave, una de las claves importantísimas para sanar es aprender a ser honesto consigo mismo. No hay sanidad sin quitarse la máscara. La sanidad, permítame decirlo, no tiene que ver con que venga un apóstol de fuera a ministrar, no tiene que ver con que te impongan las manos, no tiene que ver con que caigas de espalda. Y lo digo yo, que vengo de un contexto pentecostal, ¿ya? O sea, no hay nada contra mi sector. El relato no narra la sanidad así. En el relato de la historia de José, la sanidad es un proceso plenamente humano, plenamente familiar. ¿Ya? Plenamente humano, plenamente familiar. No aparece apóstol, José no se cae de espalda. Es un proceso grupal, ¿ya? María Juana dice: «Estimado profesor, la fe mueve montañas inexplicables, se vive los duelos, pero sin duda todos nosotros superamos muchas etapas que por dolorosas que sean traumadas». Muy bien. ¿Dios puede hacer milagros individuales para mí solito que nadie se entere? Claro, puede ser, pero no es la historia del relato. Lo que yo he visto es de que más de una persona que necesita sanidad usa la fe para esconder su dolor. Interesante. Las personas usan la fe para esconder su dolor. Entonces dicen: «Yo estoy clamando por sanidad. Dios me lo da. Gracias, Señor, tú me sanaste. Pero que no se entere nadie, por favor, eso queda entre tú y yo». Eso no existe. La sanidad, la persona que encuentra paz, no encuentra paz solo con Dios. La persona que encuentra paz con su vecino, con su familiar, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su hermano en la iglesia. La persona que encuentra paz con los demás seres humanos, ¿no? La sanidad
no es un milagro que sucede para mí solito y que los demás no se enteren, ¿no? La sanidad en este relato no funciona así. Y en realidad, como psicólogo, también opino lo mismo que dice el relato. La sanidad es una sanidad de las relaciones. No es una sanidad solo para mí. Y desde lo que nos dice Elliot Castillo, en ese relato de José no aparece el Espíritu Santo. En la historia de José ni siquiera aparece la figura de Dios, como aparece en Abraham, como aparece en Moisés, como aparece en Jacob. En Jacob Dios aparece peleándose con Jacob. En Moisés también. Con Noé Dios cierra la puerta del arca. En José no voy a ahondar en los aspectos teológicos porque no es el tema de esta sesión, pero en el relato de José, la sanidad de José es responsabilidad de él. Como la sanidad tuya es responsabilidad tuya. Yo sé que más de una vez uno quisiera decir, pero bueno, yo quiero que Dios me sane, Dios es milagroso, Dios es portentoso, Dios me va a sanar. El relato de José no lo cuenta así. ¿Ya? Entonces, el relato de José es una invitación a que tú tomes la responsabilidad de tu sanidad. ¿Ya? Unos pueden decir, chévere, gracias, yo quiero ser como José. Otros dirán, no, yo así no. Yo prefiero que sean cosas que sucedan. Pero en el relato no funciona así. Entonces, José se quita la máscara. Comunica su dolor. No se lo guarda, no lo esconde, no lo justifica, lo comunica. Se relaciona con sus hermanos. Como dice Elio Castillo, debo tomar mi primer paso. Exactamente. Raúl dice, ¿hay algo bueno que se origina en nosotros? ¿Hay algo bueno que podemos generar? Yo diría que hay mucho bueno que nosotros podemos generar. Hay mucho bueno que nosotros podemos generar. En el caso de José, la sanidad sale a su encuentro. El plan de él, la fantasía de él, era quedarse con Benjamín. El relato no dice qué tenía en mente, pero José tenía un plan que incluía quedarse con Benjamín, aparentemente cuidarlo, ser feliz con Benjamín y a los demás hermanos chotearlos y que se regresen a Canaán. Darles comida cada cierto tiempo, sí, que el papá y los hermanos se queden lejos y que vengan y él le va a dar alimento, pero es que estén lejos. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías a tu papá lejos? Si tú fueras un funcionario público exitoso y tu familia vive lejos, con riesgo de morirse de inanición, o sea, de hambre, porque hay una crisis total, ¿por qué no te traerías a tu papá y a tus hermanos? ¿Por qué? Entonces, José, en el versículo 4, trae a sus hermanos, los acerca. Entonces, la persona que sana, tiene que acercar a su hermano, ¿no? María Juana nos dice, si pudiera compartir, se murió una hijita de muerte súbita, dolor que nunca se supera. A los 28 años de matrimonio nos separamos, aún vivo el duelo, pero veo mi sanidad y paz, pese a todo y sin la fe, dudo lo logrado. Claro que sí, la fe es una fuente importante de todo lo que estamos diciendo. Todo lo que estamos diciendo, la fe para muchas personas es una fuente para interpretar la vida, que es justamente a lo que vamos a pasar a continuación. La fe nos ayuda a reinterpretar la vida. Alessandra nos dice, el rencor es como una toxina y cuando no hay perdón, mancha todo aquello que se toca. El perdón es, por el contrario, limpiar aquello oscuro que dejó. Sí, claro, con la salvedad de que el perdón es un proceso. No hay perdón limpio, puro, instantáneo. Eso no existe. Lino nos dice, el proceso de perdón incluye las etapas siguientes: negación, enojo, regateo, depresión y aceptación. Esas son las etapas del duelo.
¿Puede aplicarse el perdón? Podría ser, nunca me había puesto a pensar, pero sí, son las etapas del duelo. Mirta Guamán nos dice, ¿cómo se sustenta el hecho que José quería quedarse con Benjamín y dejar de lado a su padre y hermanos, excepto alimentarlos? Ah, esa pregunta se la dejo a ustedes. A ver, ponte, Mirta, en tu situación. ¿Por qué tú podrías tener a tus padres lejos? Y si fuera tu caso, pues, imaginación. ¿Por qué podrías tener a tus padres lejos y solo alimentarlos, pero que no se te acerquen? Ramiro dice, igual que David, hasta que Natán le hace ver su pecado, recién reacciona. Sí, sí, claro. Luis Ángel dice, José cumplió su sueño americano. Me imagino que se refiere al hecho de llegar a un lugar nuevo y progresar. O se refiere al hecho de que José ayudó a construir el imperio. No sé, Luis Ángel, ¿qué tendrá en mente? Juan Carlos dice, creo que el actor principal de la historia de José no es José mismo, sino Dios. ¿Dónde o cómo entendemos la soberanía de Dios según Génesis 45, del 5 al 8? Una pregunta interesante de Juan Carlos, pero que no es el tema del relato. Y ahorita estamos solamente haciendo lectura del relato. Yo sé de que como evangélicos queremos buscarle teología a todo, pero en ciencias bíblicas leemos el relato tal cual, sin tratar de ponerle una teología específica, porque termina contaminándonos y terminamos leyendo algo en el texto que no está. ¿Ya? No digo que la teología es importante, yo estudié 2 años de teología, pero dejemos que el relato diga lo que tiene que decir. Avanzamos un poquito más. También para sanar hay que reinterpretar el pasado. Hay que darle una nueva visión a nuestra historia en clave positiva, rescatando lo aprendido como habilidades y actitudes. Por ejemplo, yo vengo de un lugar violento verbalmente y en un contexto violento de drogas, pero ese contexto a mí me permitió ser más sensible al sufrimiento de otras personas y es así como yo me oriento hacia mi carrera, por eso estudié psicología. ¿Ya? Entonces, muchos eventos malos se transformaron en algo bueno, porque pude reinterpretar el pasado para algo bueno. Sacar lecciones del pasado no significa, como muchas personas dicen, sí, de mi pasado yo ya saqué la moraleja es que no debo confiar en nadie. No, no ese tipo de moraleja mala, pesimista. No, más bien, un pasado malo te da habilidades como trabajar en cualquier cosa para sobrevivir, ser cuidadoso con el uso del dinero, apreciar las redes, las amistades, la familia, porque todos ellos fueron quienes te ayudaron a salir adelante. A ese tipo de moraleja me refiero. Y José reinterpreta el pasado, como vamos a ver. Versículo 5, del capítulo 45. José dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre Faraón y por señor de toda su casa y por en toda la tierra. Entonces, José no dora la píldora. ¿Ya? José no dice, no, ustedes no me vendieron y aquí yo lo pasé chévere, yo lo pasé bonito. No, Jesús dice, José dice, ustedes me vendisteis. José no esconde el dolor. José no dora la píldora. José llama las cosas por su nombre y eso también es importante. Las personas tendemos a maquillar las cosas, a usar eufemismos. Sin embargo, es importante llamar las cosas por nombre. Violencia física, abuso sexual, violación, incesto, humillación, chantaje. No es que el papá o la mamá tenían mal carácter, no, eran humillantes. No es que mi papá no sabía qué hacía, no, es que le tocó sexualmente a su hija. Entonces, José llama las cosas por su nombre
pero reinterpreta un pasado violento y ahora José dice, pero todo tenía un sentido y lo malo, Dios lo transformó en bueno. Lo malo, Dios lo transformó en bueno. Esa es una señal de sanidad. Cuando yo puedo decir con sinceridad de que lo malo se transforma en algo bueno. Y obro en consonancia, ¿no? No puedo decir, yo sufrí, entonces Dios me hizo amoroso y por eso yo estoy lleno del amor de Dios, pero que nadie me hable ni se me acerque porque rápido me impaciento. Eso sería incoherente. José reinterpreta el pasado y eso le da paz. Y el que sana reinterpreta su pasado. Es consecuencia y refuerza. Es consecuencia de la sanidad, es consecuencia del perdón y refuerza el perdón. Es consecuencia del perdón y refuerza el perdón. Gabriel nos dice, me crié como madrastra, mi madre me abandonó a los 2 años de edad, Jesucristo cambió mi pasado, ahora doy amor a todos los que nunca tuve. Ya, Jesucristo no cambió el pasado, pero el pasado no se puede cambiar. Para empezar, el pasado no existe. Solo existe presente. El pasado, solo existe, lo que existe son recuerdos del pasado en un formato físico-químico en el cerebro. Tampoco existe futuro, el futuro es imaginación. Lo que existe es un eterno presente. Existe el presente. Lo que, Gabriel, lo que Dios ha cambiado en ti es tu forma de percepción del pasado. ¿Ya? Eso sí, y tu forma de relacionarte. Dice, siempre tuve maltratos físicos y psicológicos de parte de mi madrastra. Muy bien, lo que nos cuenta Gabriel es que todo ha cambiado. Ahora, en realidad no todo cambia, ¿ya? Y no todo cambia porque no somos personas perfectas. Si todo cambia seríamos perfectos y si fuéramos perfectos seríamos herejes porque no existe perfección humana. Siempre quedan algunos problemas que aparecerán en mayor o menor medida en unas circunstancias o en otras. Eso es lo humano porque estamos en un proceso, ¿verdad? Y está bien, la cuestión es que esas consecuencias estén, digamos, bajo control, ¿ya? Luis Ángel dice que se llevó a su familia con él, les facilitó el pasaporte. Ah, ya. Zulema dice, ¿cómo sabe que ya perdonó totalmente? No existe perdón totalmente. Olvídense de lo totalmente, ¿ya? Perdoné totalmente, sané totalmente. Eso no existe. Existe un proceso de perdón, proceso de sanidad, hasta el último día de vida. Seguiremos perdonando, seguiremos avanzando. El perdón, la sanidad se da por etapas, ¿ya? Eso, vamos a llegar a eso ahorita. Lina dice, interesante, pienso que el poder del Evangelio se va bien en nuestras relaciones interpersonales y esta sanidad es un proceso que tiene que ver con nuestras decisiones diarias. Perfecto. Luis Ángel dice, cuando ya no te duelen los recuerdos, cuando recuerdas de manera sana y diferente y cuando te relacionas de manera saludable, ¿ya? No solo a nivel de recuerdo, a nivel de las relaciones con las personas. Alessandra dice, el hablar como el hablar con los padres que han maltratado. ¿Ah? ¿Es una pregunta? El hablar cómo, el hablar con los padres que hemos dado. Bebé dice, de acuerdo con que Dios es una fuente de gran fuerza, más el trabajo de sacarse la máscara es de uno mismo. Sí. Eso es lo que el rato José lo quiero usar justamente para invitarlos a ustedes a hacerse conscientes y motivarlos a aceptar que hay cosas que no están ganando bien, porque todos tenemos cosas que no están ganando bien. ¿Ya? Si alguien dice, no, yo tengo todo perfecto, a ese mándenlo a mi consultorio. Tyler Haber dice, sin ninguna teología, ¿cómo José logró quitarse la máscara, perdonar a su familia y respetar su pasado como acto espontáneo? No fue un acto espontáneo, lo pusieron contra la pared y le dijeron, si tú sigues con tu plan egoísta, vas a matar a tu papá. Eso no es un acto espontáneo, o sea, lo amenazaron a José y José no pudo más y estalló. ¿Para eso sí la teología? No, para eso se necesita tener corazón. Juan Velázquez dice, buenas noches, pastores y hermanos de Juan Velázquez, desde Lima, Perú. ¿Cómo puedo, Miki nos dice, ¿cómo puedo hablar con mis papás de las heridas que me han hecho en mi propia infancia? Si cuando les quiero conversar del tema que
para que lleguemos a perdonarnos, esa es mi intención, ellos me dicen que no le falta respeto. Sí, Miki, ese es un problema muy común, ¿ya? Muchas veces no se puede conversar con los padres sobre el pasado. O se puede conversar por poquito tiempo, o sea, lo permiten poco tiempo, o no permiten explayarse, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? En estos casos, para dejar el perdón, se hace de manera imaginaria. Les digo lo que yo hago en consultorio, con un enfoque terapéutico gestáltico. En gestal se hace, imaginariamente se habla con los padres. En el consultorio hago que el paciente se relaje, que se imagine que están sus padres delante y habla con los padres todo lo que les querría decir, inclusive levantar la voz, inclusive gritar, inclusive reclamar, ¿ya? Porque la persona necesita descargarse. Es un ejercicio imaginario, así que no hace daño a nadie, solamente estamos el paciente y yo. A continuación, yo hago la voz de los padres, o sea, digo, ahora yo voy a hablar por tus padres. A continuación, yo digo lo que el paciente veo que necesita escuchar. Básicamente pido perdón a nombre de los padres. El paciente se echa a llorar, un mar de lágrimas. Y, bueno, antes de la pandemia, yo le preguntaba al paciente, ¿quieres recibir un abrazo de tu papá, de tu mamá? El paciente, por lo general, dice, sí, lo abrazo. Yo, un mar de lágrimas, termino todo moqueado en mis hombros, y el paciente se relaja. Y dice, siento que me he quitado un enorme peso de encima. Y es verdad, eso es verdad. O sea, el paciente siente que abrazó a su padre, siente que abrazó a su padre de verdad. Pero eso hay que hacerlo en terapia, en un consultorio, ¿no? No es algo que la persona puede hacer sola, porque el terapeuta tiene que comprender lo que el paciente necesita escuchar. Cada paciente necesita escuchar algo distinto. Cuenten con mi consultorio, yo voy a dejar ahora mi referencia en el chat para todos, pero también cuenten con los servicios psicológicos que hay en su comunidad. Acá en el Perú le llamamos Centro Psicológico Comunitario, Posta Médica. Busquen un psicoterapeuta, un psicólogo con formación en psicoterapia. No todo psicólogo hace psicoterapia, no todo psicólogo tiene un certificado, un diploma de psicoterapia. Un diploma de psicoterapia, uno básico, toma un par de años. Un psicoterapeuta, para que esté bien formado, debería al menos tener unos 4 años de estudio después de terminar la carrera universitaria, para que pueda hacer un buen trabajo, ¿ya? Algunos me dicen, pero si no tengo plata, claro, si no tiene plata, anda a un servicio público. Un consultorio privado siempre va a ser caro, ¿ya? Algunos dicen, no, pero yo no necesito psicólogo, yo soy todo el Señor. Y está bien, hay personas, cuando las situaciones son más sencillas, es decir, cuando la persona vivió menos violencia, cuando tiene un hogar bastante estable, la persona basta que se convierta, basta que se congregue y se siente bien. Otras personas necesitan encuentros espirituales y eso les hace bien, o sea, 2 días de encierro y salen muy bien y les es suficiente. Otros necesitan, como en mi iglesia también, que oren por liberación de ellos y eso les hace bien y es suficiente. Pero otros necesitan más. Y si alguien necesita ir al terapeuta, eso no está mal, eso no es falta de fe, eso no es demoníaco. No, simplemente Dios va a obrar a través del terapeuta. Otros dicen, pero yo quiero terapeuta cristiano. Pero terapeuta cristiano es un consultorio privado y eso va a costar. Y por lo general cuesta caro. Entonces, el terapeuta, que no es cristiano, también va a ser instrumento de Dios, como lo es tu cardiólogo o tu neurólogo. Son instrumento de Dios. Si dice algo que no estás de acuerdo, ya, pues no te quedas con eso. Ya. No hay que dejar de sanar porque, no sé, porque solo se quiere ir a psicólogo cristiano. Me parece una mala razón, ¿no? Vaya a lo que tenga en la mano y aproveche. Alejandra dice, ¿cómo cambiar la forma de pensar el pasado? Ya. Con esa pregunta tenemos terapia para varias sesiones. Entonces no puedo resumirlo tan rapidito. Punto número 9. La sanidad es un proceso a través de los años. No hay nada rápido, instantáneo, automático, milagroso. Implica paciencia, esfuerzo, aprendizaje de habilidades. Implica trabajo por etapas con objetivos conscientes.
Es decir, ¿todos tienen que ir a psicólogo? No, no todos, no todos tienen que ir a psicólogo. Ya he dicho que algunos necesitan, otros no. Pero sí es importante que las personas conciban de que su sanidad es un proceso y que nunca va a terminar, nunca va a haber perfección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que en esta oportunidad, por ejemplo, yo vaya a un encuentro espiritual de 2 días y Dios me habla acerca de la relación con mi papá. Y eso me relaja, me tiene tranquilo. Pero 3 años después me di cuenta que en realidad también tengo problemas con mi mamá. Entonces sano la relación con la mamá. 3 años después me di cuenta que tengo problemas con la abuela y sano la relación con la abuela. Ahora mira, pues eso nunca se termina, ¿sí? Nunca se termina. Y está bien, no hay problema. La vida es así, ¿ya? No hay problema. ¿Ya? Entonces la sanidad es un proceso. En la historia de José, dice, capítulo 41, versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió de Egipto delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. O sea, si a José lo venden a los 18 años, a los 30 años estaba ya de visir, en ese tiempo ya había habido un proceso de sanidad. Sí, yo creo que sí, ya se había avanzado el proceso de sanidad. La sanidad no comienza en el capítulo 40, en el capítulo 41, cuando él habla a sus hermanos, llora. No, ya había comenzado antes, cuando él logra una estabilidad financiera y familiar. Estabilidad familiar. La relación de él con su esposa no se menciona nunca. De repente no le fue bien en su matrimonio, lo que no sería raro porque José aparentemente era bien resentido. Entonces, no sería raro que no se mencione en la familia de José o la relación con la esposa porque de repente no fue buena o de repente fue muy mala. ¿Puede haber un líder, un héroe de la fe resentido que haya tenido un mal matrimonio? ¿Eso es factible? Bueno, pues veamos la historia de misioneros o la historia de pastores y vamos a ver de que sí, pues, o sea, hay líderes que tienen dificultades, pero además todos los héroes de la fe en la Biblia tienen algún tipo de problema, algún tipo de defecto, algún tipo de conflicto. Los héroes de la fe en la Biblia no son los santos católicos del medioevo, ¿ya? Los relatos bíblicos no son relatos hagiográficos. El cristianismo medieval desarrolló un tipo de literatura que se llama hagiografía, que es contar la historia de los santos como seres perfectos, sin mácula. El relato bíblico no cuenta relatos hagiográficos. Los relatos de los seres de la Biblia son relatos plenamente humanos, con defectos, con violencia, con perversión, porque hay relatos que son perversos, pero en la Biblia porque la Biblia no necesita contar relatos de perfección. La Biblia concibe al ser humano como seres profundamente imperfectos, que quieren perfección, que van hacia ello, pero que no lo son. ¿No? Número 10. Cambiar las creencias sobre la vida y sí mismo. Lo que me están presentando hace unas líneas arriba. ¿Cuáles son los pensamientos habituales de las víctimas de violencia? Necesito tener todo bajo control. El dolor es insoportable. El dolor nunca se va a ir. Tengo que controlar para no sufrir. Tengo que controlar a los que están a mi alrededor para no sufrir. Padres controladores, madres controladoras. Tengo que controlar para no sufrir. Si controlo, no sufro. Pero todos esos pensamientos tenemos que cambiarlos. Las cosas tienen que salir como yo planifiqué. Si las cosas no salen como yo planifiqué, voy a sufrir. Falso. Todo eso hay que cambiarlo. Y para eso está el entrenamiento terapéutico. Es algo que difícilmente la persona puede hacer solita. A mí personalmente, dice Pepe, a mí personalmente me ayuda a haber hecho PNL, constelaciones familiares, análisis de Yang. No hay por qué desmerecer la parte psicológica y la vida es un proceso de sanación. Oscar dice, el machín impreso en nosotros en el pasado puede desaparecer hoy con la nueva criatura de Cristo hacia nosotros. Muchas gracias, Oscar. Sí, yo también pienso lo mismo. Sin embargo, tenemos una iglesia con mucha violencia. Revisen la investigación que hicimos con Paz y Esperanza hace 6 años, que presentamos en nuestra República, y van a ver que los niveles de violencia en los hogares evangélicos son similares a la violencia en los hogares de la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio que hemos estado anunciando ha sido, hemos puesto el énfasis del evangelio como una forma de asegurar la salvación del alma, demasiado celestial y poco terrenal.
decimos que el Evangelio transforma todo, pero luego nuestros cursos de discipulado hablan mucho acerca de la santidad, como no tomar, no fumar, no bailar, y dejamos al aire el tema de la violencia familiar. Y asumimos que el creyente que va a la iglesia de lunes a domingo y que conoce la Biblia y que va a los ayunos, ese va a tener un buen hogar. Pero es falso, ¿verdad? Es un error. Para tener hogares libres de violencia necesitamos educación. Educación desde la iglesia, educación desde el colegio, educación desde la comunidad. Y ahí la iglesia evangélica ha hecho poco. Hemos hecho muy poco. Cuando, como Paz y Esperanza, o como la Asociación Ágape, donde yo era director, convocábamos a eventos a la iglesia para trabajar el tema de la violencia familiar, 5 gatos, los mismos 5 gatos de siempre. Pero cuando se convoca a un concierto cristiano de rock, eso se llena, ¿verdad? Cuando se convoca a un evento de prosperidad y la doble unción y el manto de Elías, se llena el estadio. Cuando reunimos para hacer el matrimonio, mucho menos. Y cuando reunimos para hacer de violencia, los mismos 5 gatos que siempre nos reunimos. No es un tema que llame la atención, no es un tema que convoque, no es un tema que no nos interesa como iglesia. Lamentablemente, es algo que tenemos que cambiar. Unidos en Jesucristo nos dice, ¿cómo considera el corazón de José? Es un corazón plenamente humano, que sufre, que trata de ser fiel a Dios. José es una buena persona que sufre, y la sanidad lo libra del sufrimiento y mejora sus relaciones. Milagros Sanglas, dice, gestiona las emociones reprimidas con la Gestal. La Gestal sí es una metodología muy buena. Luis Ángel dice, el perdón y el duelo es importante y dado por qué en toda reunión evangélica la palabra pecado es tan constante en nuestro lenguaje y está siempre presente tiene que ver con la concepción del evangelio que hemos heredado, ¿no? El movimiento evangélico al cual pertenecemos, la mayoría de iglesias evangélicas en la región andina, tiene un énfasis de ese tipo. Salomón dice, imaginariamente podemos descargar, es una buena alternativa, visualizar el rostro de la otra y decir que te perdona y saber por qué se perdona. Sí, es psicoterapia gestal, pero es más que eso. Ahí falta el trabajo del terapeuta, lo que habla el terapeuta. Jerónimo dice, lo que hizo José fue lo que dice la carta de Santiago, el amor cubrirá multitud de pecados, aunque Abraham había mandado recuerdos o heridas en su alma, pero ese amor de Dios lo llevó a perdonar. John Jairo dice, con todo respeto y amor eterno, pues en teología no hay una percepción correcta y con sentido de vida en nuestra conducta, pero conociendo a Dios recién podemos entendernos nosotros mismos y nuestro alrededor. Bueno, hay personas que perdonan sin ser creyentes, ¿no? Entonces, el amor no está sujeto a la teología. El amor es la presencia de Dios en nuestros corazones. ¿Es importante la teología? Claro que sí. Le he dedicado mucho tiempo de mi vida a leer teología. Pero en la iglesia las personas no están buscando teología, están buscando una familia, que la familia los acoja, que la iglesia es una familia, que la familia les haga sentir el amor de Dios. ¿Necesitamos teología para ordenar las ideas? Claro que sí. Pero una iglesia con teología y sin amor es una iglesia que no sana. Mary dice, buenas noches, yo perdono a mi padre, pero cuando vuelvo a ser agresivo es como si todo el pasado volviera y yo, siendo una adulta, sigo siendo a veces agresivo. Claro, es que ahí falta perdonar. No sé qué decía, el perdón implica emociones, cogniciones y relaciones, conductas. En el caso de Mary nos comenta una situación, una vivencia de mucha violencia. La violencia transforma el cerebro del niño y luego puede ser difícil renunciar a la violencia y ahí se necesita psicoterapia. ¿Ya? Se necesita psicoterapia, se necesita cambiar de ambiente. A veces la persona quiere cambiar, pero el ambiente es violento. La persona tiene que cambiar de ambiente, si no, no hay cambio, tiene que ir a terapia, si no, no hay cambio. En casos en donde ha habido mucha violencia. Abigail nos dice, la pandemia de COVID ha generado en muchas personas angustia. Como yo les decía, yo encantado de hablar del tema, pero ese es otro tema. María Eugenia, cuanto que pase por Reiki, flores de Bach, constelaciones, familias, terapia y todo, aprendí un poco y se agradece en las lecciones. Sin embargo, la fe en Dios, Padre Sanando y se va surgiendo en el amor.
Sí, a distintas personas les funcionan distintas cosas, ¿verdad? De hecho, la fe es una fuente de perdón, de optimismo y de reinterpretación del pasado para darle una interpretación positiva. Hay personas a las que les funciona Flores de Bach. Yo no creo en el PNL, pero hay personas a las que les ha hecho bien PNL. Está bien, ¿no? Lo que les haga bien. Nelly pregunta, ¿el agresor manipula y culpa al otro? Sí. ¿Cómo reconocerlo? Ya es una pregunta muy grande para este momento. Alessandra dice, un líder resentido sí es humano. Claro que sí. Ahí está José. Tiene que salir de su resentimiento, ¿ya? Es importante que la persona que tiene alguna emoción, digamos, incómoda, salga de su dolor. Me están pidiendo que ya termine, entonces ya voy a terminar, ¿ya? Puede haber buenos creyentes que luchan con resentimiento, claro que sí, es una invalidable. La Biblia está llena de esos ejemplos. Roger nos pregunta, ¿estoy entendiendo que la psicología debe estar ligada a la labor pastoral y especial en la psicoterapia? Lo que sí, en realidad, en la iglesia deberíamos tener, el pastor es el líder de la iglesia y el psicólogo que hay en la iglesia, bueno, específicamente el psicoterapeuta, debería apoyar al pastor en lo que el pastor le indique, que no debería ser, pienso, que le dé los casos que necesitan ayuda terapéutica. Por ejemplo, en la iglesia, uno de los pastores me envía pacientes y me dice, al hermano Manuel le dice, mira, yo ya te dije lo que tenía que decir, anda al psicólogo. Y esa es una opción, pero también podemos hacer más programas preventivos, prevención de la violencia, prevención del trastorno de personalidad, y hacer cursos, ¿no? Que las iglesias grandes lo tienen, las iglesias de clase media grande lo tienen, pero tenemos que ver la manera de que eso pueda darse en más lugares para que sean más personas, ¿no? Y formar los consejeros, como por ejemplo lo que está haciendo ahora Sociedad Bíblica. Muy bien, yo sé que hay muchas preguntas que no estoy respondiendo, ya se me acabó el tiempo. ¿Ya? Solo te voy a decir que la sanidad hay que buscarla, hay que renovar las creencias acerca de la violencia, no hay que justificarla. Los invito a seguirme en mi fanpage, El Hogar del Alquimista. Voy a apuntarles aquí mi correo para que puedan escribirme. Y también mi el fanpage de mi consultorio también se lo estoy pasando ahí para que lo puedan seguir, ¿ya? Yo este tema lo trabajo en 4 sesiones de 2 horas con la parte práctica. Ahora esta es una conferencia de difusión. Muchas gracias a los que han participado, han hecho sus comentarios. Muchas gracias a la atención que han puesto. Sociedad Bíblica Peruana tiene varios cursos sobre el tema, así que la cuestión es prepararse usando recursos que tenemos a nivel local, y ahora que estamos en Internet, con mucha mayor razón podemos aprovechar los recursos que están de manera online. Hay diversos recursos que están de manera online y hay que aprovecharlos. Les voy a poner aquí en un segundo. Ahí está la dirección de mi fanpage. Bueno, hermanos, un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias, Pastor Orlando.
Muy bien, una gran alegría, hermano. Muchas gracias por los aportes. En realidad hemos tenido varias respuestas que la iglesia ha hecho y bueno, vamos a ponerlo en desafío para continuar esto. Es un gran proceso que tenemos. Tenemos algo muy interesante que va a compartir con nosotros nuestra hermana Leticia Vicente desde el Perú. Adelante, Leticia, vamos. Tienes el micrófono cerrado, Leticia. ¿Solo podemos habilitar a Leticia? Ahora sí, Leticia. Ahora sí, muchísimas gracias con todos y bueno, desde ya quiero saludarle. Se han conectado más de 300 personas al Zoom y realmente nos hace entender que es un tema de gran necesidad y desde ya, bueno, les doy mis saludos a cada uno de ustedes que se conectan también a través del Facebook de los diferentes países de Latinoamérica. En un trabajo conjunto, las Sociedades Bíblicas Unidas de diferentes países tenemos a bien presentarle este diplomado internacional en consejería y orientación familiar. Estamos iniciando el día sábado 4 de septiembre y en diferentes horarios según sus países. Si estás en Guatemala es de 8 a 12, si estás en Perú, Ecuador y Colombia es de 9 a 1 y si estás en Bolivia, Venezuela, Chile, Cuba es de 10 a 2 de la tarde. Este diplomado tiene como eje transversal formar familias saludables a través de la formación de consejeros familiares que hagan uso de herramientas psicopastorales para poder atender las problemáticas que afrontan la familia con un enfoque bíblico. Los docentes que contamos son internacionales, psicólogos con experiencia en familia y de Ecuador, de Colombia, de Perú, así que van a estar ellos brindando cada uno de los cursos. Los cursos que se llevarán tienen que ver con las diferentes etapas de desarrollo del ser humano y los problemas que afrontan y cómo poderlos ayudar. Es así que se lleva cursos como familia como sistema, psicología del niño, psicología del adolescente y del joven, sanidad, o mejor dicho, pastoral del trauma y resolución de la violencia familiar. Si ustedes desean inscribirse, les invitamos que se puedan comunicar con las sociedades bíblicas de sus países, ingresen al Facebook y allí podrán encontrar el teléfono de contacto que gustosamente cada uno de los coordinadores locales les facilitará la información debida y el proceso de inscripción. Así que los esperamos y deseamos que realmente esta conferencia haya sido sumamente motivadora, ¿no? Y de, como quien dice, es una muestrita de lo que vamos a tener realmente en nuestras clases. Bien, hermanos, muchas gracias por todos y estamos en contacto. Muchas gracias Leticia. Muy buenas noches con todas y todos. Les saluda Daniel Oliva desde las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Y en esta noche, junto con un agradecimiento a nuestro conferencista por la excelente presentación que nos ha hecho, nos ha dejado con muchos desafíos y esperamos poder volver a contarlo en poco tiempo en estos encuentros semanales. Quiero presentar a los ganadores de los bíblicos que se han registrado en el chat. Empecemos con Bolivia, señora María Delgado Sandy. Seguimos con Colombia, César Pachón. Chile, Berta Martínez. Cuba, Yodalis Santiago. Ecuador, Osvaldo Sánchez. Guatemala, Angélica de Morales. Perú, Alessandra Pacha Quirós. Repito, de Perú, Alessandra Pacha Quirós. Y de Venezuela, Soledí
Tarazona. Soledí Tarazona. Así que gracias por estar con nosotros semana a semana y por favor serán contactados de parte de las sociedades bíblicas y en el caso de Cuba de la Comisión Bíblica de cada uno de sus países. Vamos a conocer cuál es la próxima conferencia, la conferencia que nos reunirá la semana próxima, viernes a las 19 horas, hora de Bogotá, Lima y Quito. El tema es salud y enfermedad, un acercamiento ético, bíblico y teológico, el resurgimiento del ser humano entre la enfermedad y la salud, con el doctor Santiago Espitia, director del Seminario Bíblico Menonita de Colombia. El doctor Espitia es profesor del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana y autor del libro Una espiritualidad que entreteje, miradas integradoras sobre la salud, enfermedad, resiliencia y solidaridad. Un tema de los importantes, junto con el que nos ha presentado el doctor Calderón en esta noche, muy valioso para todo ministerio, para toda iglesia, para toda persona, pertenezca o no pertenezca a una iglesia, es un tema clave para la vida en estos tiempos. Así que mis hermanos,